Bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Pasa a un modelo cooperativista y las cooperativas entran como inversionistas preferidos. Esa posibilidad de un proyecto común que encarne el cooperativismo. De igual forma, yo estoy planteando el cooperativismo como una de las áreas principales. Tengo que confesar que cuando te vi sentí pánico, porque me di cuenta que dependes de mí para todo, para servir tu leche, cambiar tu pañal, para enseñarte a caminar y a decir tu nombre. Fue en ese momento que entendí que el propósito de mi vida es proteger la tuya. Asegura tu vida hoy. Cosby, hoy y siempre, protegiendo a Puerto Rico. En BanCoop apoyamos el presente y el futuro del movimiento cooperativo puertorriqueño de nuestro país. Somos tu enlace financiero cooperativo. Saludos, hoy quiero hablarles sobre la depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo, el cual comprende de varios síntomas. Estos síntomas pueden ser pérdida en su peso o aumento en el mismo, pérdida del sueño o aumento del sueño, también movimientos motores, puedes sentir sentimientos de culpabilidad, entre muchos síntomas. Hoy le quiero hablar sobre este tema porque es uno de los trastornos con más prevalencia en Puerto Rico y a nivel internacional. Por lo tanto, es importante estar conscientes de lo que es la depresión. La persona que padece de depresión no lo escoge, sino que lo padece. ¿Por qué? Porque casi siempre viene de un bagaje genético que provoca la depresión. No quiere decir que si hay un bagaje genético la persona padezca de depresión, pero sí, tiene mayor probabilidad de padecerlo. La persona no lo escoge, por lo tanto, la familia y los allegados tienen mucho que ver en ver este cambio en esta persona y ser un ente de ayuda en la persona que padece de depresión. Por esto hoy les hablo de este tema. Lo mejor que podemos hacer para prevenir la depresión o para ayudar a una persona es saber identificarlo. Por eso hoy les explico lo que son los síntomas. Los síntomas son bien visibles en una persona que padece de depresión. La persona a veces no lo sabe, por lo tanto la familia, los allegados son los que pueden ayudarlo. ¿Cómo le podemos ayudar? Dándole la mano, siendo comprensivos, llevándolo a un profesional de la salud, el cual le pueda decir qué pueden hacer en cuanto a su situación. Hay distintos tipos de depresión. Hay depresión leve, moderada o severa. La depresión leve o moderada, la persona puede trabajar, seguir sus funciones diarias, pero cuando ya la persona está en un nivel severo, ya pues tenemos que ofrecerle un tipo de ayuda distinto. Por lo tanto, esto lo determina el profesional de la salud. Les invito a que visiten un psicólogo o un psiquiatra para que hagan una evaluación y les explique a usted como familiar, allegado o a la persona que lo está padeciendo el paso a seguir para su mejoramiento. Recuerde que lo mejor que puede hacer es prevenirlo y, sobre todo, detectarlo a tiempo. En BanCoop apoyamos el presente y el futuro del movimiento cooperativo puertorriqueño de nuestro país. Somos tu enlace financiero cooperativo. Nos unimos para brindar servicios a nuestra gente. Somos personas ayudando a personas. Todos tenemos los mismos derechos en beneficios y decisiones. Promovemos el bienestar social y el desarrollo económico en las comunidades. Las tasas de interés más favorables. Distribuimos las riquezas equitativamente, con alta satisfacción de sus miembros. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. Nos pertenece a todos. Es tiempo de dar lo mejor de nosotros. Con esmero y dedicación construiremos un mejor futuro. Vamos para adelante. Puerto Rico nos necesita.
Vega Coop, de tu lado siempre. Octubre, mes del cooperativismo. Puerto Rico tiene la bendición de tener un sistema cooperativo, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de tipos diversos, conformadas para satisfacer las necesidades de todo puertorriqueño. En este mes de octubre te invitamos a que si no eres parte de la familia cooperativista, visites una cooperativa, hazte socio. Presentado por Cuna Mutual Group, trabajando para beneficio de las cooperativas de ahorro y crédito y sus socios. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hoy contamos con la grata visita de la licenciada María Lourdes Santiago, que es la candidata a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Independentista Puertorriqueño, que tiene para compartir con todos los cooperativistas mucha información, valiosa información. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias y muchos saludos a todos. El Partido Independentista ha tenido una trayectoria de una vinculación con las causas sociales en Puerto Rico. El cooperativismo es parte de ese escenario social, así que debe resultar muy fácil para su persona hablarle a los cooperativistas del proyecto grande que debe tener el Partido Independentista a través de su persona para Puerto Rico. De hecho, los principios que animan al cooperativismo, la solidaridad, la cooperación, la distribución justa de las riquezas que se producen en un país, son principios consubstanciales al Partido Independentista Puertorriqueño. Y tenemos dentro de nuestra militancia una tradición muy sólida de cooperativistas, de líderes cooperativos en sus comunidades. Así que invariablemente en el programa de gobierno, en la sección de economía, siempre destinamos un espacio especial para las cooperativas, que en Puerto Rico, además de representar una solidez institucional importante, tienen el enorme valor de que representan, sobre todo en los pueblos pequeños, el acceso a crédito para las familias más pobres. Aquel al que no le presta el banco X o Y, a donde vas a la cooperativa. Y en momentos de crisis el cooperativismo supo mantenerse 8.000 millones de activos, ¿verdad?, de depósitos de puertorriqueños. Eso hace que algunas otras instituciones miren con un poco de recelo al cooperativismo y por eso es importante la acción del Estado protegiendo el cooperativismo. En su plataforma política, en el ofrecimiento que le hace el Partido Independentista al pueblo de Puerto Rico, a los independentistas y a los no independentistas, a los puertorriqueños, esa vinculación, ¿cómo la vamos a ver? ¿Cómo la podríamos ver a través de su...? En primer lugar, en la forma en que la deuda pública afecta al cooperativismo. Esos 1.100 millones de dólares invertidos en bonos del gobierno de Puerto Rico, y sé que en estos momentos está por fraguarse una transacción con COSEC, pero estén en manos de las cooperativas o estén en manos de COSEC. Para nosotros es importantísimo de que al momento de reestructurarse la deuda, se reconozca la diversidad de los acreedores. Uno no puede tratar igual al buitre que compró a peseta cada dólar de bono, a las cooperativas, primero que compraron a la par y que compraron en lo que a nuestro juicio fue una intervención indebida de COSEC, un mecanismo de presión inadecuado, porque se sabía en ese momento que había dificultades económicas que después va a tener que llevar sobre sus hombros el cooperativismo. Y aquí ha habido ocasiones en que se ha querido utilizar al cooperativismo como una ficha de cuadra en el presupuesto, amenazas de impuestos, amenazas de medidas de restricción. Nosotros creemos que el papel del Estado en cuanto al cooperativismo tiene que ser uno de protección y de respeto a la autonomía. Y eso incluye la reformulación de COSEC, la agencia que supervisa y fiscaliza las cooperativas. El cooperativismo quizás ha estado más visible, con más visibilidad en las estructuras de ahorro y crédito. Pero el cooperativismo impacta a toda la sociedad puertorriqueña desde distintas plataformas. Por ejemplo, hoy día que tenemos una situación tan precaria y que se necesita reactivar y potenciar realmente la economía de Puerto Rico, el cooperativismo pues puede ser una alternativa, y lo es,
a otro tipo de negocio o actividad. Vivienda. Sí. En Puerto Rico ha sido subutilizado el mecanismo, la figura del cooperativismo dentro de las viviendas, y nosotros lo proponemos como parte también de un proyecto dirigido a la juventud. Hay que rejuvenecer las cooperativas y tenemos una propuesta de cooperativas para jóvenes estudiantes universitarios que sean socios durante el tiempo que están cursando sus estudios. Esto puede ser una medida también para llevar actividad económica, lugares como Río Piedra, que está profundamente deprimido económicamente. Las cooperativas de trabajo asociado, que en Puerto Rico tienen ciertas similaridades con las corporaciones propiedad de trabajadores, así que ahí hay un ejemplo que se puede seguir, pero también es una forma de llevar a la juventud a generar actividad económica que no esté supeditada a los grandes intereses corporativos. Y incluimos en nuestro programa de educación el que las materias que no son académicas reciban un respeto igual. Los jóvenes deben aprender matemática, ciencia, cooperativismo. También es una materia que se debe enseñar. Y no solamente como un curso. La experiencia cooperativa, que es mayormente a través de cooperativas de consumo en las escuelas, a veces se ve limitada por políticas del Departamento de Educación que no quiere competencia con comedores escolares. Yo he visto, por ejemplo, cooperativas que no, en tal hora no puede funcionar o no puedes vender tal cosa. Pues debe verse como un aliado de la escuela, no como un mecanismo de competencia. Hay escuelas agrícolas en las que se puede estimular el modelo cooperativo para que se convierta no solamente en un escenario de aprendizaje, sino también un escenario de producción en que los jóvenes participen de todo el proceso, desde la siembra hasta la venta de lo que producen. Históricamente, las estructuras oficiales de gobierno, el partido no ha estado, el Partido Independentista, gobernando al país. Me refiero a los partidos Popular y el Partido Nuevo Progresista. Pues, si bien es cierto, han desarrollado unas ventanas de espacios al cooperativismo, pero por otro lado hay quien mira al cooperativismo desde esas plataformas como una actividad marginal, quizás no con la importancia de generar actividad económica para el país. ¿Cómo lo mira el Partido Independentista? Bueno, eso tiene que ver con lo que es la pregunta esencial en política y en el gobierno, que es a favor de quién funciona el Estado. Y bajo los gobiernos del PNP y del PPD, toda la estructura gubernamental, todos esos recursos que nos pertenecen de manera conjunta, ha estado dirigido a privilegiar a ciertos sectores económicos muy poderosos. Y sabemos, por ejemplo, que la banca tradicional no ve con buenos ojos al cooperativismo. Y cuando el gobierno asume unas posturas a favor de esos intereses, va a resultar siempre perjuicio de modelos que en cierta manera confrontan el sistema. Cuando hablamos del modelo solidario de las cooperativas, pues así no es que opera el modelo capitalista tradicional. Es un cuestionamiento a esa forma de generar y de distribuir la riqueza. Y no solamente la riqueza material, ¿verdad? En un país hay unos elementos intangibles que son tan importantes como lo que se pueda contabilizar en dólares y centavos. Y esa participación conjunta, esa posibilidad de un proyecto común que encarna el cooperativismo, pues es una amenaza para ciertos proyectos políticos. Y esos proyectos políticos, pues ciertamente se ubican desde una plataforma de poder económico y tienen algunas no, tienen completa vinculación con los procesos de toma de decisión del país. Y lo digo por mi experiencia legislativa, ¿verdad? Yo llevo 2 cuatrienios en el Senado, pues hay unos sectores, hay unas organizaciones que tienen la puerta abierta y a las que se les aprueba legislación a la medida. Con otros proyectos que son de cuestionamiento del sistema, pues eso es mucho más difícil. Y todo es parte también de la función que ha asumido el Estado de seguir promocionando un modelo económico atrofiado. En Puerto Rico nos encontramos en una situación muy precaria, ¿verdad? Tenemos la deuda impagable, servicios esenciales que se prestan de manera muy deficiente. Pero no es que el nuestro sea un país incapaz de producir riqueza. Aquí se van 32.800 millones de dólares todos los años, en ganancias y dividendos de corporaciones que tributan a una cantidad mínima, que reciben subvención de infraestructura, subvención de nómina, de recursos como energía eléctrica y agua. Caramba, si esa misma deferencia la tuviéramos hacia proyectos como
muchas cooperativas emergentes, pues entonces podríamos hablar realmente de libre competencia, pero como está estructurada la tarea del Estado, es para privilegiar a esos sectores en particular, que generan riqueza que se va de nuestro país, mientras que en Puerto Rico tenemos que vivir con unas estadísticas alarmantes de casi un 60% de la población bajo el nivel de pobreza. Voy a presentar una premisa y usted me dirá si es correcta o incorrecta. El PIB en su trayectoria, en el récord público, ha tenido una vinculación con el cooperativismo. Ahora bien, ¿cómo logra la plataforma, cómo logra el PIB, cómo logra su candidatura alcanzar una vinculación de los cooperativistas hacia su proyecto? Con oportunidades como esta, de hablarle a los cooperativistas. Y durante este cuatrenio mi oficina ha recibido a representantes del cooperativismo y hemos intervenido legislativamente en las medidas que se han tenido que adoptar para modificar ciertas situaciones de interpretación contable que un poco aminoren el golpe que ha sufrido el cooperativismo. Y la totalidad de nuestras propuestas está disponible en mi espacio de internet, mariadelourdesgobernadora.com. Planteamos, además de las propuestas que ya había mencionado, el que se le concedan, si se le conceden privilegios contributivos a los grandes intereses, también tiene que haber un espacio de trato privilegiado para las cooperativas puertorriqueñas, el que se les libere, por ejemplo, de las contribuciones sobre inmuebles, que pueden ser un elemento importante, sobre todo en las cooperativas más pequeñas, y que existan recursos suficientes para alentar la formación de cooperativas emergentes. Insistimos en lo que usted mencionó, de que tenemos el renglón de las cooperativas de ahorro y crédito, es muy sólido, pero existen muchísimas otras actividades que se pueden articular a través del movimiento cooperativo, que en Puerto Rico siguen siendo todavía algo exóticas, son muy pocas, muy pocas. Necesitamos un mecanismo que potencie realmente esta herramienta extraordinaria, que este vehículo, que es un vehículo de transformación, de distribución justa y democrática de la riqueza que se genera en el país. Y el cooperativismo es eso, o sea, es una herramienta extraordinaria, pero necesitamos potenciarla. Nosotros creemos que una de las formas de hacerlo, que lo mencioné, es la reformulación de COSEC y la eliminación del elemento partidista que tanto daño ha hecho al cooperativismo y a muchísimos otros proyectos bien intencionados en el país que se ven maculados por intereses que no responden a la organización, a los principios, a las cosas que se quieren genuinamente perseguir. El cooperativismo pues no ha estado exento de eso. Nosotros creemos que COSEC debe ser reformulado, que se le debe conceder autonomía en el manejo de sus asuntos, en la designación de sus funcionarios, porque hay momentos en que el Estado tiene que saber cuándo se distancia, ¿verdad? Y en el caso de la política partidista, cuyos efectos vemos en casos extremos como el del Tribunal Federal, ¿verdad? Las acusaciones terribles que señalan cómo es que se manejan los nombramientos en distintos espacios en Puerto Rico, pero se ven también en formas más moduladas, pero igualmente dañinas. Usted, respecto a la Junta de Control Fiscal, de los candidatos a la gobernación, hay que decirlo, usted se separa porque la visión o el planteamiento que usted ha sostenido desde la aprobación y quizás un poco antes de la aprobación de esta ley ha sido directo, sin ningún titubeo. ¿Por qué ha sido tan directa en el planteamiento de colaboración o no colaboración y en la manera de atender? Primero, en el sistema colonial en que vivimos uno no puede hablar de auténtica democracia, ¿verdad? Pero había un espacio mínimo de autonomía sobre ciertas decisiones que recaían sobre la Asamblea Legislativa y el gobernador o gobernadora. La Junta es la dictadura completa. Son 7 personas por las que nadie ha votado, que van a tener poder de veto sobre la legislación, no importa qué ley se apruebe, buena, mala o regular. No entra en vigor hasta que la Junta así lo disponga. A mí me parece que eso es algo absolutamente escandaloso. Van a tener la posibilidad de intervenir con contrataciones, con convenios, con derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras. Va a ser un instrumento para empobrecer todavía más a los puertorriqueños.
Aquí nadie puede creerse a esta altura. El cuento de que la Junta viene a regañar a los que lo han hecho mal o a imponer responsabilidades o a poner las finanzas en orden. La Junta viene a cobrar y comenzará, como lo han hecho organismos similares en otras jurisdicciones, por los sectores más vulnerables. En Detroit, ¿cuál fue una de las primeras medidas? Recorte de pensiones. Y en Puerto Rico, una nación envejecida y empobrecida, tenemos un número considerable de empleados que le dieron toda su vida laboral al gobierno de Puerto Rico y cobran una miseria, una miseria. Hablar de recortar pensiones, hablar de eliminar servicios esenciales, es algo que no va a resultar en ningún beneficio para el país. Lo que nosotros proponemos para atender el problema fiscal no es tratar de exprimir para ver dónde se le paga a los bonistas, es una reestructuración sensata de la deuda, que reconozca que las cooperativas son distintas a los buitres, que los pensionados locales son distintos a Wall Street y que preserve cantidades suficientes de dinero para promover proyectos de desarrollo económico. Las medidas de austeridad en ningún país han generado prosperidad, en ninguno. Y tenemos ejemplos desde Grecia, España, Portugal, no han generado progreso, han generado una contracción mayor de la economía, que en Puerto Rico ya está en un nivel tan precario que nos acercamos el próximo año a una contracción negativo 2%, cero crecimiento en una década y negativo 2% para el próximo año. Probablemente todos los candidatos a la gobernación se han formulado, se han planteado cómo van a trabajar con una junta. Usted se ha planteado desde esta perspectiva que es distinta, cómo una junta fiscal va a trabajar con usted. Si yo gano la gobernación, sí, con el respaldo de los cientos de miles de votos que para eso se necesita, el escenario cambia dramáticamente para los Estados Unidos. Y de eso es que se debe tratar la política, de cambiar la realidad. Una gobernadora que ha declarado su política de cero colaboración con la Junta, y cero colaboración quiere decir que necesitan 2 millones para funcionar porque encima hay que pagarle, encima hay que pagarle, pues ni un centavo para la Junta, que necesitan acceso a información gubernamental, ni un papel, ni un vaso de agua para la Junta. Cuando se dé esa realidad, si ocurre esa transformación, ¿verdad?, del electorado en Puerto Rico, entonces la pregunta es, ¿cuándo es que van a venir los Estados Unidos para negociar con la gobernadora que se opone a la Junta? Y es importante que el país, que usemos la imaginación, que nos planteemos esa posibilidad de transformación, recordando que de situaciones mucho más complejas han surgido transformaciones históricas. La Unión Soviética dejó de existir. Nosotros crecimos pensando que la Unión Soviética iba a ser eterna. Un día dejó de existir. La relación de Cuba con los Estados Unidos, tensión acumulada durante décadas y décadas, y hoy hablamos con mucha naturalidad de la normalización de las relaciones entre esos dos países. Así que existe esa posibilidad de que un movimiento vigoroso transforme la realidad del país, y eso es lo que representa mi postura de cero colaboración con la Junta, en la medida en que mi candidatura, cada voto por mí, sea una persona que emite ese mensaje de protesta, de exigencia, de cambio, se transforma la realidad política del país y nos abre el espacio para lo que a nosotros nos interesa. No estar bajo el yugo de una dictadura, sino iniciar un proceso de descolonización que nos permita eventualmente, a través de la independencia, tener las herramientas que todo el mundo sabe que necesitamos para el desarrollo económico. Nadie en Puerto Rico defiende las leyes de cabotaje, todo el mundo sabe que hacen daño. Bueno, pues existen porque existe el ELA. Nadie defiende el que nosotros no tengamos control de la entrada de bienes, de mercancía, de la materia prima que necesita nuestra manufactura. Bueno, pues ese control no va a estar en nuestras manos mientras esté el Estado Libre Asociado. Todos quisiéramos tener acceso a comerciar libremente con otros países. La economía mundial se da en un escenario de interdependencia, en que ya no existen controles tarifarios clásicos, son acuerdos bilaterales o multilaterales. Todo eso está vedado para nosotros hasta el día en que en Puerto Rico mandemos los puertorriqueños. ¿Le tomó por sorpresa las expresiones de un juez federal del primer circuito de apelaciones de Boston atacando frontalmente la ley promesa? No, el juez Torruella ha sido en muchas cosas un disidente, ¿verdad? En temas complicados como el tema de la drogodependencia siempre ha asumido una posición de avanzada. Lo que ocurre es que para nosotros esa confrontación a la que él invita no está completa, sino es con un reclamo de descolonización y de independencia, porque la anexión a los Estados Unidos no va a resultar contrario a lo que se ha querido promover por el Partido Nuevo Progresista. En desarrollo económico para el país, lo único que postula la anexión es
más fondos federales. ¿Y a quién es que se dan los fondos federales? Pues a la gente pobre. O sea, es un proyecto basado en la perpetuación de la pobreza, por no hablar de que es una imposibilidad política si los Estados Unidos, que hacen lo que les parece en cualquier parte del mundo, hacen lo que quieran, si los Estados Unidos quisieran que Puerto Rico fuera el Estado 51, hace mucho rato que habrían creado las condiciones para que eso ocurriera. Licenciada, quisiéramos estar mucho más tiempo conversando con usted. Es imposible, tenemos unas limitaciones de tiempo y yo quisiera que en estos minutos finales usted se dirigiera al pueblo cooperativista. Nuestro país es uno en que hay enormes desigualdades. Hay personas que tienen mucho, pero son muchas más las personas que padecen carencias. Es un país en el que el Estado ha sido promotor de esas desigualdades. Pero el día de las elecciones, ese día todo el mundo tiene algo que vale exactamente lo mismo, que es un voto. Yo que soy candidata a gobernación, tengo un voto, igual que lo tiene una joven que vaya a votar por primera vez. El que ha acumulado grandes riquezas tiene un voto, el que no tiene ni dónde dormir tiene un voto. La pregunta que tenemos que hacernos, ese día en que todos somos iguales para la democracia, ¿qué vamos a hacer con ese voto? Y mi exhortación es que sea un voto que envíe un mensaje de cambio. Cada voto por mi candidatura es alguien que dice que este país debe transformarse, que puede transformarse. Ese es el voto del desafío y de la esperanza, el voto por el Partido Independentista. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Y mucho éxito. Gracias. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Presentado por Cuna Mutual Group, trabajando para beneficio de las cooperativas de ahorro y crédito y sus socios. ...915-0030... 787-915-0030... 915-0030... 915-0030... 915-0030... 915-0030... 915-0030... Tu solución hipotecaria. Begacoop. De tu lado, siempre. Octubre, mes del cooperativismo. Puerto Rico tiene la bendición de tener un sistema cooperativo, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de tipos diversos, conformadas para satisfacer las necesidades de todo puertorriqueño. En este mes de octubre te invitamos a que si no eres parte de la familia cooperativista, visites una cooperativa, hazte socio. Gracias por compartir con nosotros en Muévete, el programa del cooperativismo. Muévete ha contribuido efectivamente en llevar mensajes educativos y de cooperativismo a la comunidad. Tienes una cita con Rubén Morales y Muévete, el programa del cooperativismo. Produce Here and Now para Begacoop.